Entonces, bueno, tenemos 13 alumnos, o sea que están casi todos los miembros del curso. Bien, como les decía hace un minuto antes de empezar a grabar, pues a partir de ahora nos queda medio semestre por ejecutar. Esta que corre a partir del día de hoy es la semana número 9, lo que quiere decir que estamos próximos a la fecha del segundo corte. Para que ustedes estén preparados suficientemente, les quiero comentar que para el segundo corte vamos a hacer una actividad asincrónica, es decir, les voy a asignar una actividad para que hagamos a lo largo de las semanas 9 y 10 para calificar en la semana 11, y esa actividad tiene un par de propósitos, tiene un par de objetivos en general. El primero, pues, es obviamente servir como digamos, el examen del corte, que no va a ser un cuestionario de preguntas abiertas para que cada uno responda, sino una tarea a desarrollar. Y el segundo objetivo es que con esa misma actividad vamos a medir algunas características de ustedes que no están estrictamente o exclusivamente relacionadas con el curso de bases de datos, sino que están relacionadas con los objetivos educacionales del programa de Ingeniería de Sistemas. ¿Por qué vamos a aprovechar esta y alguna otra actividad más adelante en ese sentido? Porque como ustedes bien saben, pues deben saber, la Facultad de Ingeniería de la que hacemos parte tiene en proceso la solicitud para que nos acreditemos internacionalmente, es decir, para que los programas de ingeniería de la Universidad Tecnológica de Bolívar obtengan una certificación de acreditación de calidad de estatura internacional. Eso se hace, hay organismos de acreditación en el mundo y de diversa índole, y hay una agencia de acreditación para programas de ingeniería y de ciencias, de tecnología, de ciencias exactas, que es la agencia ABET de los Estados Unidos, y el proceso de solicitud de esa acreditación implica que previamente hagamos una serie de diagnósticos y de verificaciones, no solo del aprendizaje específico de cada curso, que lo venimos haciendo toda la vida, sino además de cruzar o de correlacionar ese nivel de aprendizaje de los estudiantes con las características que nosotros hemos declarado que un egresado de nuestro programa debe tener en el momento de graduarse. A esas características que se llaman los Student Outcomes, o sea, las características o las habilidades de salida de la universidad, las estamos empezando a medir obviamente con las actividades de los cursos. En cada curso se están organizando actividades específicas para medir no solo los temas y skills del curso en particular, sino además de que esa información nos sirva para ver qué tanto se han desarrollado esas características principales que nuestro egresado debe tener. Entonces, esta actividad que les voy a asignar para estas 2 semanas que siguen, que no la he publicado todavía, pero será publicada a más tardar el próximo miércoles, con fecha, con contenido y con tiempos razonables para que se pueda hacer sin ser demasiado agobiante en el tiempo que nos queda del corte. Esta actividad entonces la vamos a usar con esos 2 fines. En la actividad, cuando les entregue el enunciado de la actividad, estarán exactamente todos los criterios de evaluación, tanto de la calificación del curso como de los estándares de desempeño, los niveles de desempeño que esperamos medir en cada uno de los puntos específicos del trabajo. Muy posiblemente esa actividad la tendremos que desarrollar en equipos, y voy a abrir un formulario compartido para que ustedes decidan cómo quieren organizar los equipos de trabajo
de acuerdo pues, a las reglas que allí mismo estarán publicadas. Esto para no imponer yo la estructura de los equipos, porque es posible que los grupos de trabajo que se arman automáticamente en la plataforma no sean exactamente o no coincidan exactamente con las preferencias de ustedes. Por lo tanto, pues terminando la clase de hoy, en el día de hoy, les publicaré un lugar en mi Drive para que ustedes voluntariamente organicen los equipos de trabajo como lo deseen. Y con esa organización, entonces yo creo los equipos en Savio y creo los equipos en las salas de trabajo en Teams, si es necesario usarlas, para que tengamos libertad de trabajo. Bien. Dicho eso, hagamos entonces rápidamente, pues no sé si antes de entrar en temas, si alguno de ustedes quiera comentar algo o si lo que acabo de decir les despierta alguna duda. Si no es así, pues entonces vamos a proceder a entrar en materia. Entonces, si hay alguna pregunta, este es el momento antes de continuar. Bueno, pasando los 5 segundos de gracia, no hay preguntas, entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para enlazar lo que habíamos visto, lo que veníamos viendo antes de Semana Santa con lo que se va a ver a partir de ahora. Estamos inmersos en el tema de las operaciones del álgebra relacional en su notación simbólica, que es un tema que no es muy extenso, nos quedan un par de cosas para adicionarle a lo que ya vimos, para poder pasar a la parte práctica del curso, que es la que esperamos nos sirva para formular un proyecto final, que será nuestro trabajo, digamos, de tercer corte. Bien, entonces, bueno, entonces ahora tenemos aquí, acabo de compartir mi pantalla para retomar el tema, como lo veníamos hablando antes de salir al descanso, al receso de Semana Santa. El tema en cuestión, entonces, es el álgebra relacional. Habíamos hablado al principio de las operaciones básicas, conjuntistas y no conjuntistas, y el último tema que veníamos tratando es el de las operaciones que son específicamente de naturaleza relacional, es decir, aquellas que operan sobre relaciones de un modelo relacional, sobre las tablas de una base de datos para producir tablas nuevas, de acuerdo pues a las restricciones, a los criterios o a la definición de cada una de esas operaciones. Y habíamos mencionado que esas operaciones específicamente relacionales eran 3: la selección, la proyección y la combinación. De esas 3, trabajamos o conceptualizamos la selección y la proyección y les asigné unos ejercicios de tarea que vamos a revisar ahora. Pero antes de pasar allá, hagamos un refresh de los conceptos de cada una de ellas. La operación de selección, pues es una operación que lo que sirve es para escoger. Aquí me falta una lámina. Escoger de una relación en particular un conjunto, un subconjunto de sus registros, de sus tuplas, que está conformado por aquellas tuplas de la relación sobre la que se aplica la operación que cumplen con una condición dada. Entonces, si yo tengo una tabla, por ejemplo, de estudiantes, donde están los datos básicos del estudiante, y yo digo, seleccióneme todos los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas que tengan promedio ponderado acumulado igual o superior a 4. Entonces, la condición de selección es que el programa corresponda a Ingeniería de Sistemas, o sea, que el valor del atributo programa corresponda al valor que identifica al programa de Ingeniería de Sistemas, que puede ser la frase Ingeniería de Sistemas o puede ser un código particular, depende pues del resto del modelo de datos, pero que además el atributo promedio ponderado acumulado almacene un valor igual o superior al que se está dando en la condición. En ese sentido, los atributos de la tabla que resulta
pues son los mismos de la tabla original, pero solo que la extensión de esa selección está conformada solo por las tuplas que cumplieron con la condición de selección. Y esa condición, como lo acabo de mencionar en el ejemplo que dije verbalmente, puede ser simple, del tipo nombre de campo, operador de relación, valor constante, como decir salario mayor que 3.000. O puede ser compuesta, es decir, donde varias de esas condiciones simples están unidas por operadores de relación, operadores lógicos como el AND y el OR. La otra operación que habíamos conceptualizado es la proyección, que sirve para extraer de una determinada tabla o de una determinada relación algunos atributos en particular. Es decir, esta también extrae un subconjunto de una tabla, pero no, ese subconjunto no está conformado por tuplas completas, sino solo por un conjunto de atributos de la tabla, conformando una tabla de salida o una relación de salida que es parecida a la original, pero que no es completamente la original porque no incluye todas las columnas, no incluye todos los atributos. Esta también es una operación unaria porque se aplica sobre una sola tabla y el esquema de la tabla resultante está conformado solo por los atributos incluidos en la proyección. La extensión, es decir, el número de tuplas de la tabla que resulta de hacer una proyección es el mismo número de tuplas de la tabla que resulta de la tabla original. Pues porque la proyección lo que dice es, por ejemplo, proyécteme el código, el nombre y el apellido de todos los atributos código, nombre y apellido de la tabla clientes. La tabla clientes puede tener código, nombre, apellido, celular, correo electrónico y otros atributos más, pero si yo hago una proyección solamente con los tres primeros, pues la tabla que resulta de la proyección es ese pedazo de la tabla original completo, es decir, todas las tuplas, pero solo esos tres campos. Ya también dijimos en un momento en la clase anterior que se pueden hacer combinaciones de proyección y selección en una misma expresión relacional, con lo cual entonces uno extrae solo, si necesita combinarlas, pues extrae solo unas tuplas y de ellas solo unos campos, según sea la necesidad de diseño o según sea la necesidad de consulta que se quiera satisfacer. Sobre a partir de esa clase, les di un archivo de datos pequeños que era, digamos, el archivo empleados, que tenía un esquema conformado por un atributo ID, un atributo apellidos, un atributo nombres, un atributo fecha de ingreso, un atributo dirección, un atributo celular, fecha de nacimiento, género, cargo, nivel y salario. Esa pues es una tabla de ejemplo, simplemente. Y a partir de ella les había solicitado hacer expresiones relacionales para 5 consultas en particular. La primera es encontrar la lista de los datos de los empleados que pertenecen al nivel operativo. La segunda es extraer los apellidos, nombres, fechas de ingreso y cargo de los empleados de nivel directivo. La tercera es extraer las empleadas con salarios superiores a 3 millones. Y como aquí dice empleadas, no dice cuáles datos de las empleadas, pues se asume que es la tupla completa de las empleadas que tengan salario superior a 3 millones. En la número 4, empleados hombres. Ahí ya hay una condición porque empleados hombres significa de género masculino, que a la fecha de hoy tengan 10 o más años de antigüedad. Esta consulta, como involucra la fecha de hoy, dependiendo de la fecha en que se aplique, pues hay que variar algo en la condición para que la consulta sea efectiva en relación con la fecha en que se está ejecutando. Y la última pregunta era hallar los cargos, el cargo solamente, los cargos ocupados por mujeres empleadas de género femenino de nivel operativo mayores de 50 años y con una antigüedad inferior a 10 años. Las 5 preguntas, pues obviamente deben operarse
sobre la tabla de datos empleados que nos dieron, que tiene los atributos que ya describí. Bueno, entonces, en cada caso, escribir la expresión de la consulta usando la notación del álgebra relacional, adjuntar la relación resultante, es decir, cuáles tuplas o subtuplas produce esa expresión del álgebra relacional, y bueno, subir eso a Sabio. Entonces, veamos. El primer punto, lista de los datos de los empleados que pertenecen al nivel operativo. Entonces, obviamente, si la tabla se llama empleados, esto pues es seleccionar los que tengan el valor operativo en el campo nivel. Permítanme, a ver, vamos a abrir un poco aquí el archivo para tenerlo aquí a la mano. Profe, disculpe, yo tengo una preguntita. Dígame, señor. Yo estuve haciendo el trabajo, bueno, yo creo que no me había quedado claro bien. Y yo las consultas las hice fue haciendo, o sea, no así como aparece en la diapositiva, sino select, por ejemplo, select, la tabla select, empleados, por ejemplo, select empleado, coma, y así sucesivamente con esa estructura, pero se me fue tu audio. Disculpe, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. O sea, sin esa estructura, sino colocando la palabra select y las otras cosas. Porque en una parte de la grabación usted dijo y que para hacer la consulta se debe colocar a inicio select. Entonces pensé que era así, no sé. No, pues lo revisamos. Yo, si recuerdan bien lo que dije en la clase anterior, yo no les dije pues que yo no esperaba que esto fuera o sea, es un proceso de aprendizaje, es una tarea, es una cosa que yo preferiría usarla, o sea, para respetar al pie de la letra lo que se preguntó, usar la notación simbólica del álgebra relacional. Pero si la expresión que estás usando es consistente y completa y correcta, pues no hay mucha diferencia entre usar el símbolo sigma y en decir select empleados con una notación, digamos, sintáctica distinta. SQL. Cuando veamos SQL, que es ya dentro de poquito tiempo, cuando terminemos esto, pasamos al lenguaje. Ahí sí hay que respetar las reglas de sintaxis del lenguaje a pie junto, porque ustedes bien saben que cuando uno trabaja con un lenguaje de programación, hay unas normas de escritura que en cualquier caso el usuario cometa el más mínimo error, simplemente la sentencia no se ejecuta. A este nivel en el que nos encontramos en este momento, que es nivel conceptual, yo admitiría notaciones que estén razonablemente claras y completas, obviamente. O sea, que uno no tenga que hacer demasiado esfuerzo intelectual para acomodar lo que tú escribiste a una lógica razonable. Si está clara la sentencia y está razonablemente evidente el sentido de lo que escribiste, pues no creo que haya ningún inconveniente con eso. ¿Ok? Bueno, listo. Muchas gracias, profe. Con gusto. Bien, entonces al decirle al escribir la selección sobre la tabla de empleados, en donde para extraer todas las tuplas donde se cumpla esta condición que estoy señalando aquí, nivel igual a la palabra operativo, es como si yo dijera, como si yo trabajara aquí en Excel y yo le pusiera esto, solamente muéstreme las que son de nivel operativo. Obviamente en Excel lo que he hecho es que algunas de las filas no se vean, pero están allí. En el álgebra relacional esto no significa eso, no significa ocultar filas, significa crear una tabla externa, una tabla nueva que contiene solo las tuplas que cumplen la condición. Pero el Excel nos sirve como ejemplo para saber qué es lo que realmente la operación select hace. Entonces, pues obviamente, bueno, en la otra anotación, que casi no la uso, pues prefiero usar la anotación con las letras griegas.
esto se podría escribir aquí de esta manera. Sobre la tabla de empleados, seleccionen las tuplas que cumplan con esta condición. Y el resultado, pues ya vimos cuál es. Es un conjunto de tuplas completas con todos los atributos de la relación original sobre la que se aplicó la selección, que es la relación empleados, pero esta no es la relación empleados. Esta es el resultado de esta selección, que contiene varias tuplas que están en la relación empleados, pero todas ellas cumplen con esta condición, como se puede ver aquí. Y en esa, digamos, así la forma como funciona la selección. Luis, okay, bueno, a veces, bueno, no importa, ya se cerró. En esta segunda que dice apellidos, nombre, fecha de ingreso y cargo de los empleados de nivel directivo. Entonces, aquí tenemos, permítanme, le pongo esta cosa para que no aparezca desde el principio. Entonces, aquí me están pidiendo, aquí no me, como ustedes pueden deducir, en este ejercicio no nos están pidiendo tuplas completas. Nos están pidiendo solo varios campos. Los apellidos, los nombres, las fechas de ingreso y el cargo. Apellido, nombre, fecha de ingreso y cargo de aquellos empleados que sean del nivel directivo. Entonces, como están pidiendo solo unos campos, pues obviamente eso es una proyección. Pero como me están diciendo además que es para aquellos que cumplan con una condición, es decir, que sean de nivel directivo, entonces habría que hacer la proyección, habría que hacer primero una selección para seleccionar solo las tuplas de nivel directivo y de ese subconjunto que resulta de esa selección, sobre ese subconjunto hacer la proyección. Por eso aquí aparece la operación compuesta, donde primero pues se haría la selección. Esto que aparece aquí es la selección, esta, donde aparecen los empleados de nivel directivo. Y luego y la podemos llamar con la letra T, o hacer toda la expresión así compuesta, o hacer la selección por aparte, renombrarla, redenominarla como T, y luego hacer esta proyección sobre la relación T, que es la que resulta de esta selección. Y entonces eso nos dice que si estos son todas las tuplas completas de empleados de nivel directivo, como la pregunta me dice, sáqueme solo el apellido, el nombre, la fecha de ingreso y el cargo, pues al hacer una proyección con esos 4 atributos sobre la selección T, lo que me queda es una nueva tabla que tiene solo los 4 atributos de las tuplas que conforman la relación de salida de la selección que está señalada aquí con este paréntesis. Perdón, eso es entonces lo que habíamos denominado una operación compuesta. Se aplica primero una y sobre el resultado que ella produzca se aplica la otra. Pues es algo que es más o menos de sentido común, pero que si yo lo quisiera hacer aquí, pues tendría que hacer primero varias cosas. Tendría que primero quitar los que no sean de nivel directivo o dejar solamente los de nivel directivo. O sea, yo tendría que, si fuera en Excel, tendría que hacer primero, déjeme solo los de nivel directivo y ya tengo los registros. Y entonces ahora, como lo que me están pidiendo es los apellidos, los nombres, la fecha de ingreso y el cargo, entonces tendría que venir aquí y ocultar apellidos, nombre, fecha de ingreso y cargo, ocultar las columnas que no necesito, pero como ya dije hace un momento, esto que estoy haciendo aquí en Excel es una manipulación del conjunto de datos para trabajar en caliente sobre ellos dato por dato, no mediante un motor de consultas. Y esto realmente no me crea una tabla nueva, simplemente me oculta datos de la tabla, por lo que no es lo mismo que lo que estamos representando. Solo menciono el ejemplo en Excel para que veamos cómo es la lógica que produce el resultado, pero creo que de todas maneras es algo que no es demasiado complejo de entender.
Bueno, pasamos al siguiente, que me dice empleadas con salarios superiores a 3 millones. Como el requerimiento no me habla de atributos específicos, me dice empleadas, pues entonces parto de la base de que el requerimiento solicita tuplas completas de la tabla original, pero solo cuando se cumpla la condición de que el salario es superior a 3 millones. Y entonces, pues es una simple selección donde la condición es compuesta, que el género sea femenino y que además el salario sea mayor que 3.000. Y con eso, pues se produce una relación de salida donde hay solamente dos tuplas que cumplen con género femenino y bueno, con la otra condición que está aquí, el salario mayor que el límite dado. Es simplemente un ejercicio adicional sin mayor complejidad. El número 4 me pregunta por los empleados hombres que a la fecha de hoy tienen 10 o más años de antigüedad. Ahí está involucrado una condición que se relaciona, permítanme, vengo aquí a los datos, que se relaciona con el campo fecha de ingreso. Porque para que un empleado tenga 10 o más años de antigüedad, a la fecha de hoy, como lo dice el requerimiento, su fecha de ingreso tiene que haber sido anterior al día de hoy hace 10 años. Para que hoy tenga 10 años de antigüedad, él tiene que haber ingresado por lo menos 10 años atrás. Y si hoy es 5 de abril, entonces su fecha de ingreso tiene que ser anterior al 5 de abril. Bueno, podría ser el mismo 5 de abril, pero si él ingresó el 5 de abril, él cumple los 10 años al final del día de hoy. O sea, ya mañana tiene de antigüedad, hoy apenas está cerrando el 10º año. Bueno, eso es ser un hilar muy delgadito, pero dependiendo del contexto en que se maneje la base de datos, ese hilar muy delgadito suele ser muy útil. Por ejemplo, en bases de datos de naturaleza financiera, esa antigüedad de una deuda puede ser crucial para cálculo de intereses si se considera que hoy ya están los 10 años cumplidos o que solamente al terminar del día de hoy se cumplen los 10 años y el día de mañana es cuando ya se puede decir que tiene 10 años cumplidos de antigüedad. Entonces hay que analizar muy bien el contexto de los datos para formular las condiciones. Esas condiciones no las pone el programador, las pone el requerimiento de la aplicación a la cual la base de datos le va a prestar servicio. Pero hay que estar muy atentos a esos detalles para ser muy finos en la interpretación de los requerimientos. Hecha esa salvedad, entonces aquí tendríamos que decirle que sobre la tabla de empleados vamos a hacer una selección de aquellas tuplas que cumplan con varias cosas. Primero, con que el género sea masculino y además con que la fecha de ingreso sea menor o igual. Aquí puse menor o igual para decir que hoy ya, si el tipo entró el 5 de abril de 2011, entonces hoy ya cumple 10 años de antigüedad en la empresa. Pero repito, este menor o igual se puede manejar con diversos grados de agudeza, con diversos criterios, según la naturaleza de la información. Esto entonces me produce una relación que tiene la misma estructura de la tabla original, porque al ser una selección se incluyen todos los campos de la tupla, que está compuesta en este caso por 6 tuplas de personas que son todas de género masculino y cuya fecha de ingreso, como puede verse aquí, en todos los casos es inferior, es anterior pues a la de hoy hace 10 años. Y esa sería la respuesta para esa pregunta. Y en el último punto, me pedían los cargos ocupados por mujeres del nivel operativo mayores de 50 años con antigüedad inferior a 10 años. Entonces, aquí me están pidiendo solamente los cargos, por lo tanto me están pidiendo solo un atributo de la tabla original. Entonces, eso implica que la operación final es una proyección. ¿Sobre qué? Sobre una selección de tuplas que cumplan con las condiciones dadas por el requerimiento. Las condiciones dadas por el requerimiento son que sean empleados de género femenino, mujeres,
que sean del nivel operativo, que tengan más de 50 años de edad, lo cual involucra su fecha de nacimiento comparada con el día de hoy, y que tengan una antigüedad menor a 10 años, lo cual involucra su fecha de ingreso contra el día de hoy, o sea, de 10 años hacia acá. Entonces, hagamos primero esa selección y la vamos a llamar T. Seleccione de la tabla de empleados las tuplas que cumplan con que el género es femenino, el nivel es operativo, aquí faltan unas comillas, error de sintaxis aquí, porque tienen unas comillas. La fecha de nacimiento menor que el 5 de abril del 71 para que tengan más de 50 años, porque si la persona nació el 5 de abril del 71 tiene 50 años y el requerimiento es que sean mayores de 50. 71, sí, 71 dan 29 y 21, sí, 29 y 21, 50, correcto. Y la fecha de ingreso mayor que el 5 de abril del 2010, del 2011 sería en este caso, porque hoy estamos ya en el 21. Y eso pues arroja una sola tupla que cumple con todas esas condiciones, pero esta es la tupla completa de las personas, de las mujeres, o sea, esta relación incluye todas las mujeres que son de nivel operativo, como dice aquí, que son mayores de 50 años porque nacieron antes del 71 y que tienen antigüedad inferior a 10 años porque su fecha de ingreso es posterior al 2011. Tupla completa, pero a mí me están pidiendo los cargos, entonces sobre esa relación T que está conformada por esta sola tupla, se aplica la proyección del campo cargo y el resultado pues es asistente administrativo, que es el único cargo que está ocupado por una persona que cumple con todas las condiciones dadas en el requerimiento. Bien, y esa es mi forma de solución, mi solución a la tarea. Espero pues que, creo, no he revisado porque estuve fuera de la academia, fuera de la ciudad y fuera del mundo real durante una semana, pero hoy empezaré a revisar lo que ustedes han subido y no me cabe duda de que va a ser, creo que va a ser todo muy parecido a esto o todo está en orden. No sé si hay alguna pregunta. Profesor, ¿me puede repetir el quinto ejercicio? Con mucho gusto, Jesús. Esto nos preguntaba que es extraer los cargos, o sea, las denominaciones de los cargos de la empresa que están ocupadas según la base de datos por mujeres de nivel operativo con más de 50 años de edad y con antigüedad de trabajo menor a 10 años. Como nos dicen que es el cargo, los cargos, me están pidiendo un atributo específico. Entonces ya yo sé que tengo que hacer una proyección porque no quiero tuplas completas, sino quiero solo los cargos. Pero para poder dar la respuesta correcta, primero tengo que seleccionar de la tabla original todas las tuplas que cumplan con las condiciones dadas allí, mujeres más de 50, menos de 10 años de antigüedad, y de esa selección extraer solo el atributo cargo. Entonces, lo primero que hacemos es la selección que acabo de mencionar, extrayendo y le damos el nombre T. O sea, esto, recuerden que este es el operador de renombrar o redenominar, simplemente para que la operación, digamos, la expresión relacional no salga tan extensa. Entonces, la partimos en pedacitos, a este pedacito lo llamamos T, que es la tabla compuesta por las tuplas que se extraen de la tabla de empleados, que cumplen con que son de género femenino, con que tienen F en el campo género, tienen operativo en el campo nivel, tienen en el campo fecha de nacimiento un valor inferior a este, es decir, que nacieron antes del 5 de abril del 71 para que sean mayores de 50 años, y que tienen en el campo fecha de ingreso un valor mayor, o sea, posterior al 5 de abril de 2011 para que tengan una antigüedad de menos de 10 años. Entonces, eso me produce una relación T con una sola tupla que cumple con todas esas condiciones, que es Gómez García Caterín,
Entonces uno mira y efectivamente ella ingresó después del 5 de abril del 2011, por lo tanto, como ingresó en el 2012, no tiene todavía 10 años de antigüedad. Ella nació en el año 65, es decir, antes del 5 de abril del 71, entonces tiene más de 50 años. De hecho, si nació en el 65, entonces tiene 56. Y es de nivel operativo. No, ninguna otra tupa cumplió, entonces esta selección produjo esta tabla con una sola tupla. Pero como me están pidiendo solo los cargos, entonces sobre esta tabla T, que es esta que estamos viendo aquí, sobre esa tabla T, aplico la proyección para extraer solo el campo cargo. Y entonces, el campo cargo es esta columna de datos, que en este caso, como es una sola tupla, pues la relación resultante es esta. Y esa sería la respuesta a esa pregunta. ¿Ok, Jesús? Sí, profe, sí, ya entendí. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces eso en lo relativo a la tarea. Vamos a cerrar esto entonces. Y entonces ahora, habiendo ya practicado y explicado y practicado con la operación de selección y con la operación de proyección, vamos a hablar un poquito de la operación de combinación, que también en algunos textos, en algunos libros, la denominan la operación de reunión. Esta es una operación que es binaria, es decir, requiere de dos relaciones de entrada, dos tablas que se van a combinar o se van a reunir. Recuerdan que habíamos hablado en el pasado de la operación producto cartesiano, pues esta es una cosa de esas. Tiene varios sabores, pero básicamente es una operación en la que se obtiene a partir de dos tablas T y S, como quiera que se llamen. Aquí las nombramos genéricamente la tabla T y la tabla S. Se obtiene una tabla nueva en donde están todas las tuplas que resultan de concatenar la primera con la segunda. O sea, eso es más o menos, eso es igual a lo del producto cartesiano, solo que aquí se combinan cuando cumplen una condición de combinación que se tiene que dar. Es decir, no se combinan todas con todas, sino se combinan las de T con cada una de las de T con todas las de S, siempre y cuando en cada combinación se cumpla una condición que se especifica. Entonces, es un poquito más que el producto cartesiano, porque si recuerdan, un par de semanas atrás, el producto cartesiano combina cada una de las tuplas de T con todas y cada una de las de S. O sea, coge la primera de T y genera tuplas nuevas donde está la primera de T y cada una de las de S. Entonces, en todas estas se repite todo lo de T y aparecen las distintas de S. Luego, la segunda de T, otra vez con todas las de S y así sucesivamente, pero sin poner ninguna condición. Es decir, simplemente la mezcla bruta. Que puede resultar en una tabla grandísima, porque si la relación T tiene 100 tuplas y la relación S tiene 100, la combinación completa cartesiana son 10.000 tuplas, porque cada una de las de T se pega con las 100 de S y así sucesivamente. En este caso, se trata de una operación un poquito más, con un paso más de complejidad, con un grado más de complejidad, en donde se hace esa combinación igual que en el producto cartesiano, pero siempre y cuando se cumpla una determinada condición de combinación. Esa condición de combinación puede ser simple o puede ser compuesta. Y esa operación la podemos denotar así. Combine T con S en los casos en que se cumpla la condición B. Claro, esta es una notación muy simbólica que no nos dice mayor cosa, solamente la estructura de cómo se escribe. T es la primera relación, S es la segunda relación, y aquí está la condición que se va a usar para combinar las tuplas. Entonces, condiciones que hay que tener en cuenta para hacer una combinación. Si en T y en S hay columnas que se llaman igual, si tienen el mismo nombre de atributos, por ejemplo, si en la tabla T está la columna celular
y en la tabla S también hay una columna celular, entonces en alguna de las dos hay que cambiarle el nombre a esa columna, o hay que modificarlo porque en la combinación no puede haber dos columnas con el mismo nombre, como es obvio porque se viola el concepto de la integridad relacional. Una forma pues, más adelante, ahorita tal vez tengo algún comentario sobre eso, pero veremos después que una buena práctica es escoger adecuadamente los nombres de los campos de todas las tablas, de tal manera que, salvo necesidades que se vean desde el principio, no haya riesgos de repetir, para evitar la necesidad de estar renombrando atributos de una tabla cuando ya está creada, porque eso puede dañar el modelo o puede simplemente dejarlo inútil para que un software pueda interactuar con él, porque el software está escrito en términos de los nombres de tablas y de los nombres de campos que se hayan definido desde el principio, y si tú le vas a cambiar los nombres de los campos a una tabla para poder hacer una consulta, pero lo haces inadvertidamente, entonces una aplicación que por su parte esté consultando a esa misma tabla podría quedar inútil, porque no encuentra el campo con el nombre con el que la sentencia dentro del código está escrita, porque alguien se lo cambió por fuera para hacer una consulta. Entonces, al hacer una combinación, primero hay que tener en cuenta, repito, que no haya nombres de atributos repetidos en las dos tablas que se van a combinar. La combinación contendrá todos los atributos de la una tabla y de la otra, pero solamente pues tendrán, como ya se dijo al principio, solamente esas tuplas combinadas estarán incluidas las que cumplan con la condición de combinación que todavía no hemos mencionado, pero es una condición, o sea que se cumpla que tal cosa sea mayor, igual, menor que otra, o que haya una condicional compuesta para escoger solo combinaciones que cumplan con determinados criterios que son de interés del usuario que formula la consulta. Entonces, la combinación, como lo acabo de decir, contiene todas las tuplas que pertenecen tanto a T como a S, o sea, que pertenecen al producto cartesiano de T con S, pero que satisfacen las comparaciones incluidas en la condición de combinación. Bien, eso, digamos, es la definición formal de lo que es la operación de combinación. Ahora, hay distintas, en la práctica, digamos, a nivel del lenguaje de consultas de base de datos, a nivel del lenguaje SQL, las combinaciones, la operación de combinación tiene varias formas. Esta es la definición conceptual. Recuerden que se llama combinación o reunión, o en algunos, incluso algunos autores lo llaman unión. Vamos a ver cuando llegue el momento que ese tipo de reuniones o de uniones tienen varias posibilidades a nivel del lenguaje, pero todas tienen en algún sentido, obedecen a esta definición general. Ya después se particularizan dependiendo del tipo de unión o el tipo de combinación que queramos hacer, pero en el concepto general de lo que es la operación de combinación es este. Una modalidad de combinación es aquella en la que la condición está compuesta solamente por términos, o sea, que no tiene ni mayor ni menor, ni mayor igual, ni menor igual, sino simplemente que tal cosa sea igual a tal cosa, que tal cosa sea igual a tal cosa, que tal cosa sea igual a tal cosa. Siendo entonces, como se trata de atributos de las dos tablas, pues para que haya razón de ser en la combinación, o sea, conviene la tabla de estudiantes con la tabla de entidades bancarias, donde el código del banco usado por el estudiante sea el igual de tal, donde tal cosa aquí sea igual a tal cosa aquí, donde tal cosa aquí sea igual a tal cosa aquí, para extraer las que tienen algún interés en común. ¿Para qué? Bueno, pues para resolver alguna pregunta que alguien está haciendo sobre la base de datos. Entonces, normalmente el resultado de una combinación, equicombinación, este también es otro concepto, no es una operación específica del lenguaje, es un concepto como el anterior. Es un conjunto de tuplas que tienen pares de atributos que tienen el mismo valor. En una tabla y en la otra, en una tabla y en la otra, así sucesivamente. Naturalmente,
como en cada par de atributos de estos, si el atributo de la tabla, el atributo A de la tabla I es igual al atributo A de la tabla J, entonces vamos a, lo que resultaría sería una tabla que tiene varias columnas iguales, no con el mismo nombre de atributo, porque ya sabemos que las dos tablas que se están combinando, los nombres de los campos tienen que ser diferentes, porque no puede haber dos campos, en la combinación no pueden resultar dos columnas con el mismo nombre de campo. Entonces, recuerden que al principio dijimos la reunión es combinar dos tablas, consiste en combinar dos tablas, la combinación combina dos tablas, pero si los atributos tienen nombres en común, hay que rebautizar alguno para que se pueda hacer la combinación. Entonces, una X combinación, si una X combinación es una combinación de dos tablas en donde la condición que se va a usar para combinarlas es que varios atributos de una y de la otra sean iguales, entonces ahí va a haber varias columnas pareadas, o sea, una columna que provino de una tabla y una columna que provino de otra, donde los valores son idénticos. Por ejemplo, si fuera solo la combinación la columna A1 con la columna, o la columna A de la tabla T con la columna A de la tabla S, entonces esas dos columnas tendrían valores iguales en su contenido. Entonces hay una operación que veremos con mucha fortaleza, que se usa con mucha frecuencia en el ambiente de bases de datos relacionales, que es la unión natural o el natural join, la combinación natural o reunión natural, en la que se hace una combinación, pero quita las columnas que están repetidas, no en títulos, sino en valores, porque no se necesitan. Entonces, esto pues es, nuevamente repito, es solo definición conceptual. Tenemos que aplicarla con ejercicios concretos para ver el resultado. Pero es necesario definir los conceptos para poder aplicarlos. Ahí veo que en el chat hay alguien. Ok, no hay ningún comentario. Bien, entonces, este tema de las combinaciones nos exige pensar algo que vamos a mirar un poquito en detalle cuando estemos implementando, pero de una vez lo podemos mencionar, que conviene tener algún criterio para bautizar los campos en las tablas y los campos en las bases de datos, para evitar, por ejemplo, nombres repetidos o para garantizar que haya menos riesgo de que se presenten conflictos con este tipo de cosas. Entonces, las diferentes organizaciones, las diferentes empresas, los diferentes ambientes de trabajo suelen desarrollar estándares para nombrar sus cosas. Yo no voy a profundizar mucho en eso porque pues hay muchas posibilidades y hay normas y hay sugerencias. Pero si ustedes miran un poco en internet estándares de nombramiento de objetos en bases de datos, o sea, cuáles son las buenas prácticas para nombrar tablas, para nombrar los atributos de una tabla, para nombrar otras cosas que no hemos mencionado todavía aquí, como los índices, las vistas, etcétera. Entonces, las distintas propuestas que existen y que a lo largo del tiempo las organizaciones han desarrollado coinciden en varias cosas. No utilice caracteres extraños, utilice siempre para nombrar sus objetos caracteres del código ASCII. Sea consistente en la forma como usted bautiza sus cosas. Use siempre mayúsculas, use siempre minúsculas. Algunas organizaciones prefieren usar ese estilo que llaman camel case o camel case, que es las palabras completas pegadas poniendo la inicial mayúscula de cada palabra. Eso también se usa mucho. Otras organizaciones separan las palabras con guiones de piso. Los objetos, nómbrelos siempre en singular, es decir, las tablas, uno no dice, pues suele tener esa tendencia, entonces usa la tabla cliente, no la tabla clientes, usa la tabla préstamo, no la tabla préstamos, pero esas son recomendaciones de orden metodológico, no es obligación hacerlo así. Los nombres de tabla y de los atributos que sean suficientemente descriptivos, es un poquito más extenso decir código cliente que decir code CL, pero la persona que lee el nombre de la tabla se entera mejor de su contenido con solo leer el nombre. En muchos casos se usan prefijos o sufijos, es decir, en la tabla clientes, por ejemplo, en muchos casos la empresa dice, bueno, en la tabla clientes póngale a todos los campos clic-bajo y el nombre del campo, o el nombre del campo
como sufijo -cli, entonces todo lo que sea -cli pertenece a la tabla clientes. Pero repito nuevamente, esas son recomendaciones metodológicas. Otra recomendación que se considera buena práctica es que siempre que definas un modelo relacional, aunque no te lo hayan pedido, incluye en las tablas, hasta donde sea necesario, información de seguimiento, como el estatus del registro, en qué fecha fue creado el registro, en qué fecha se le hizo la última modificación al registro, en qué fecha fue dado de baja el registro, qué usuario lo dio de alta, qué usuario lo modificó, qué usuario lo dio de baja, etcétera. Estas fechas incluso pueden ser no fechas, sino campos de tipo marca de tiempo, donde está la fecha, el día, mes, hora, día, año, mes, hora, minuto y segundo, en fin. Esta recomendación no tiene nada que ver con el tema conceptual, pero es muy útil en el momento de que tu base de datos pueda servir para propósitos de auditoría. Bueno, siendo las 11:53, entonces aquí viene un ejercicio que vamos a hacer con un modelo relacional previamente preparado, pero pues como se trata de hacer un ejercicio para probar el resultado del funcionamiento de las opciones de reunión o de combinación, pues entonces ya no lo vamos a desarrollar ahorita porque ya se nos terminó el tiempo de la clase. Las láminas de todas maneras están subidas en Sabio, o sea que ustedes pueden, si lo desean y tienen el espacio, irlas leyendo, irlas valorando, y quizás en la próxima clase podamos tener una discusión más enriquecida a partir de preguntas que ustedes tengan. Si no es así, pues igual en la próxima clase vemos la solución, o sea, hacemos los ejercicios y bueno, y continuamos con los temas que vienen más adelante con los distintos tipos de reunión. Ahí hay otro modelo, otros 2 o 3 ejercicios que vamos a hacer para practicar esto antes de pasar ya pues a las 2 o 3 cosas más de álgebra relacional y poder asumir ya el proceso de orden práctico. Bueno, muchas gracias. Creo que es todo por el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Descargaré a continuación la lista de participantes. Eso quedó descargada. Y bueno, si no hay ningún inconveniente, si no hay ninguna pregunta o comentario, pues sí, dígame, señor. Esa tarea no la logré enviar, profe. ¿Cuál? Esa que usted acaba de explicar, y si le soy sincero, no me acordaba, no sabía que había esa tarea para ese día. Me enteré ya fue en la noche ya. Papi, pero tú tienes que estar un poquito más pendiente de las cosas. No, sí, yo ¿No sé. te parece? No sé, o sea, yo solamente le estoy... digamos, te reconozco y aprecio enormemente tu sinceridad al decirlo aquí en público. No cualquiera, o sea, la mayoría de gente no se atreve a decir eso. Conversamos, ¿ok? Pero tienes que estar pendiente porque es bastante sencillo. Yo creo que, bueno, lo que pasa es que la Semana Santa le cambia a uno un poco los esquemas, pero ojo, porque si se te vencen las fechas de las licitaciones, hermano, entonces tu empresa quiebra. No, sí, profe, o sea, no sé por qué tiene la razón, o sea, yo le estoy diciendo como ajá, por si algo, pero, o sea, no se preocupe por eso. O sea. No, como dice por ahí, se tenía que decir y se dijo. Ok, Gianfranco, lo miramos y conversamos después. Listo, profe. Bueno, señores, muchas gracias por todo. Nos vemos en la clase del miércoles. Que tengan un feliz resto de día. Profe, muchas gracias. Bueno, Cristian, que esté muy bien.